Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 22 de septiembre. El texto bíblico para hoy lo tomamos de San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos decir al respecto de este texto bíblico? Hoy nos damos cuenta que después de la llamada que Jesús hace a sus apóstoles, tenemos la misión. Hoy es la primera misión evangelizadora a la cual Jesús envía a aquellos que ha llamado. Así es. Recordamos cómo en San Mateo tenemos aquel envío de los 72. Hoy dice Jesús reunió a los 12. Así es. ¿A cuáles 12? A aquellos que son los que le representan. Cuando Jesús manda a los 72, pues también Jesús les dice: no lleven nada para el camino, y les da las mismas instrucciones que hoy a los apóstoles. Pero algo que hace con sus apóstoles, con el grupo de los 12, con aquellos más cercanos, con aquellos a los que instruye de una manera más fidedigna, es lo siguiente: les da poder y autoridad. Así es. Y dice, para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Y todavía la iglesia hasta el día de hoy sigue ejerciendo esa misma autoridad que Jesús ha dejado. ¿A través de quiénes? A través de su jerarquía, de los obispos, de los sacerdotes. ¿Y cómo seguimos ejerciendo esa autoridad? Esa autoridad a través de los sacramentos. Así es. Y por eso hoy le damos gracias a Dios por haber dejado instituidos los sacramentos, un signo eficaz de su presencia, un signo de su misericordia. Así mérito es. Por eso damos gracias a Jesús en este día. Jesús ya había elegido, repito, al grupo de los 12 y ahora los envía. Y precisamente les da ese encargo, el encargo de curar, el encargo de sanar, el encargo de acompañar a su pueblo. La iglesia durante siglos ha acompañado al pueblo de Dios. Y llama la atención puesto que se hizo, si no estoy mal, fue la ONU y la UNICEF, que hicieron en el año 2016 una investigación mundial para darse cuenta cuál era la instancia o la institución que ayudaba socialmente a más personas en el mundo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que descubrieron que es la Iglesia Católica. Así es. En el silencio del mundo, la Iglesia actúa. Y allí se cumple lo que Jesús ha pedido: curen a los enfermos, proclamen el reino, liberen a los poseídos. Y la iglesia lo sigue haciendo. La iglesia sigue asistiendo a los necesitados. ¿Cuántos hospitales no tiene la Iglesia Católica en donde asiste a los enfermos? ¿Cuántos asilos para los que están moribundos o los ancianos? ¿Cuántos orfanatos para los niños sin familia? ¿Cuántos lugares de recuperación para personas alcohólicas, drogadictas o con problemas? ¿Cuántas casas para los migrantes o refugiados? Sí, la iglesia sigue teniendo espacios para atender al que sufre, al necesitado, a los últimos, a los excluidos. Por eso alegrémonos de pertenecer a esta gran familia de la iglesia, que no lo anda proclamando ni sacándolo en primera plana en el periódico, pero que actúa según el amor de Cristo Jesús. Jesús le dio el poder a aquellos 12 y este poder se extiende a través de la misericordia. No es un poder como lo pide el mundo de hoy, no, un poder de tener cargos, de tener títulos. El poder que pide Jesús es el poder de la misericordia.
Y por eso es que van con aquella autoridad a curar enfermos, a estar cercano, a expulsar demonios. ¿Cuántos exorcistas no hay preparados en la iglesia y que ayudan a las personas poseídas a expulsar el mal? Por supuesto, la iglesia sigue ejerciendo esta autoridad de Jesús. Por eso démonos cuenta de lo que pasa y agradezcámosle a Jesús porque nos ha permitido vivir en esta iglesia, participar de esta fe. Y como lo dicen los abuelitos, en esta fe inicié, en esta fe moriré. Ojalá que tengamos ese principio. Llama la atención para este viaje misionero que Jesús les encomienda un estilo de actuación que se ha llamado la pobreza evangélica. Es decir, llegar a los necesitados, ir a la misión, a cumplir nuestra tarea sin demasiadas provisiones para el camino. Les avisa que en algunos lugares no los van a acoger bien y en otros sí los podrán recibir con alegría. Por eso es que muchas personas no acogen el reino de los cielos como Jesús lo pide. Así es. Y no nos sorprenda de que muchas veces otros nos volteen la espalda, hayan personas que no nos escuchen, haya gente que no le interese la presencia de Dios en sus vidas. Jesús entonces hoy reúne al grupo de los 12. Ya tenemos el texto bíblico en donde Jesús los llama, recuerden, llama a sus 12. San Marcos capítulo 3 versículo 13. Subió al monte, estuvo en oración y al bajar llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos. Y da el nombre de los 12 apóstoles, que representan a las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Así es, la nueva iglesia, el nuevo Israel. Ese es el grupo de los 12. Nosotros pertenecemos a esa iglesia que Jesús fundó. Bendito sea Dios. Hoy también Jesús pide que nosotros acompañemos. Y cuando hablo de nosotros no significa que solo los sacerdotes o los obispos, no. La iglesia somos todos. La iglesia no es solamente una pared, un templo de cuatro paredes, no. La iglesia es cada cristiano que en su corazón lleva estas mismas palabras que hoy dice Jesús, que ayuda al enfermo, que se preocupa por el necesitado, aquella persona que tiende la mano al hermano y al prójimo que tiene un problema o está en una crisis, que se encuentra en necesidad. Y este texto bíblico es para todos el día de hoy. ¿Qué dice Jesús hoy? No lleven nada para el camino, y empieza a hacer una lista. Es decir, crean en la providencia. Dios siempre te va a proveer. Si tú eres generoso y vas al prójimo y le das lo que tienes, Dios te va a proveer. Recuerda aquel texto del Antiguo Testamento en donde el profeta Elías va por el desierto. Se encuentra a una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Y qué sucede? Le pide de comer porque va cansado el profeta. La viuda le dice: no tengo sino 2 medidas de harina y una de aceite, haré un pan para mí y para mi hijo y vamos a morir porque no tenemos más. Era un tiempo de carestía. ¿Qué le dice el profeta? Haz un pan para mí y luego uno para ti, tu hijo, y Dios te proveerá. Así lo hace aquella viuda, cree en la palabra y jamás le faltará, dice el texto bíblico, le faltará harina en su vasija y también aceite en su aljaba. Así que nosotros debemos de confiar en Dios. Si hoy Jesús le dice a aquellos hombres a los que envía, no lleven nada, significa que Él les va a dar, significa que les va a proveer. Por eso tú no tengas miedo en darte al 100%, en darle tu tiempo a Dios, en darle tu servicio a Dios, incluso en ofrendarle a Dios. Así es. No solo en la limosna del domingo, sino en ese espacio para el prójimo, en darle una ofrenda al necesitado, en ver a aquella persona que sufre y en también querer apoyarle con caridad. Dios te va a multiplicar, te va a proveer y te va a abundar aquello que das de corazón. Es lo que dice hoy la palabra. Es explícito Jesús, es muy claro lo que se nos dice a través del texto bíblico. Si tú eres una persona misericordiosa y das sin medida, esa misma misericordia el Señor te la dará multiplicada en abundancias para ti y para los tuyos. ¡Qué bonito! Hoy al final del texto Jesús dice: se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando por todas partes. Ojalá que todos podamos seguir la misión que Dios nos encomienda. Dios nos encomienda la misión de ir y de predicar, de evangelizar. No tengas miedo de llevar la palabra a aquel
más necesitado, al que sufre. Pregúntate, ¿quién en mi casa no conoce a Dios? ¿Quién necesita la palabra? ¿Cuáles de mis vecinos? ¿Cuáles en mi comunidad? ¿Quiénes están flojos en su fe? ¿Quiénes están tibios y necesitan de un consuelo? Pues bueno, hoy Jesús pone en ti, en tus manos, en tu boca y en tu corazón la gana, la iniciativa de querer evangelizar a todos los demás, de querer predicar el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.